vamos a ver. ¿Sí? ¿Me siguen en ese análisis, en esa reflexión? Lo van a ver acá, yo ahora se los voy a mostrar, que tiene que ver con esto, ¿sí? Que es toda esta parte como resumen teórico y es bastante bardo. Lo que me pidió el coordinador de la cátedra es que esto no lo veamos. Entonces, todos estos ejercicios que yo estoy pasando, que es el punto 1A de la práctica, puse el punto resuelto 1A y un ejemplo, no lo vamos a ver, pero lo voy a dejar en el Power. ¿Sí? Que es todo esto que estoy pasando, no le tienen que dar bolilla. ¿Sí? Todo esto tan hermoso que es límite por definición. No lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es esto que llega acá. ¿Sí? Que es a partir del punto 2. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Perfecto. La parte Bueno, teórica del límite, por definición, entraría, No, no. ¿no? Tampoco. Bueno, sí, en realidad, a ver, pueden llegar a tomarles alguna definición, que son, digamos, las definiciones que yo tengo ahí. Lo que no les van a tomar, que es súper sencillo encontrarlo, es leer eso que tengo ahí en el Power. Lo que no les van a tomar es un ejercicio, porque son muy largos y son bastante complejos de entender. Porque tengo, Ok. imagínense que son límites de 2 variables. ¿Se acuerdan cuando teníamos un límite de una variable? Nos teníamos que encontrar, eran 2 caminos, por izquierda y por derecha, tenía que conseguir para demostrar la existencia de un límite. ¿Ves? Estoy en un punto de coordenadas x, y, tengo que hacer una analogía en el espacio. O sea, es bastante complejo de entender, que no tiene sentido en una instancia como la que estamos ahora virtual. Sí, en la presencialidad se toma. ¿Pero por qué? Porque se pueden demostrar teoremas, se puede demostrar otra cosa. Por suerte, el coordinador optó por sacarlo, ¿sí? Y al sacarlo se les facilitó muchísimo, o sea, se les alivianó muchísimo este tema a ustedes. Así que por eso les digo, los que, ojalá que todos la promocionen y no lo tengan que ver más, pero aquellos que van a final, esto en el final se toma, ¿sí? Por eso lo dejo en el Power, para que lo tengan, pero no lo chusmen, ¿no? Igual, esto ahora que estoy pensando, que me preguntaste, el año pasado no tomaron nada de límite por definición, tomaron ejercicios, como los que vamos a hacer ahora. Así que, salvo que lean las definiciones, después otra cosa, no, pero no lo tomaron tampoco incluso. Pero no me quiero confiar porque los exámenes del año pasado seguramente vayan a ser distintos a los de este año. Los mismos temas, pero puede llegar a cambiar algo. ¿Sí? Bien. ¿Arrancamos, les parece? sí, profe. Bien, Sí, sí. buenísimo. Cualquier cosa me paran, porque saben que a veces me cebo y hablo rápido, pero me paran, ¿sí? Entonces, arrancamos con el punto 2A de la práctica, que dice, hallar el límite de la función si es que existe cuando x y tiende a 0, 0. ¿Sí? Acá vamos a tener una función de 2 variables que va a tender siempre a un punto. En este caso es el punto 0, 0. Y esta es la función que tenemos que analizar, o esta es la función a la que tenemos que hallarle el límite. El límite de x y tendiendo a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Hay algo que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Para poder resolver esto del límite. Acuérdense que los límites lo que teníamos que hacer era ver si podríamos hacer alguna operación matemática, algebraica, para poder simplificar la función y al reemplazarlo en el punto no me quede una inconsistencia matemática como el 0 sobre 0. ¿Sí? Porque si yo ahora directamente reemplazo el límite a x ahí por 0 y 0, me va a quedar 0 sobre 0 y eso no existe en la matemática. Entonces, lo que tengo que hacer es alguna operación algebraica para poder simplificar esa función. Cuando yo tengo un límite de x y tendiendo a 0, 0, puedo cambiar de coordenadas. Solo cuando el límite x y tiende a 0, 0. ¿Sí? Puedo pasar de coordenadas cartesianas, que son las coordenadas x, y, a coordenadas polares. ¿Sí? Y esas coordenadas polares tienen estas equivalencias. ¿Sí? X es lo mismo que decir o es igual a r por coseno de tita, e y es igual a r por seno de tita. Por lo tanto, r cuadrado va a ser x cuadrado más y cuadrado. Y si yo tengo esta relación y sé que x e y tienden a 0, por lo tanto, r va a tender a 0. Yo este cambio de coordenadas solo lo puedo hacer cuando el límite de x y tiende al polo, a 0, 0. Si tiende a otros valores,
no puedo hacer este cambio de coordenadas polares. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, lo que queda es reemplazar. ¿Qué hago? Donde dice X, pongo R por coseno de tita. Y donde dice Y, pongo R seno de tita. Y como X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado, hago el reemplazo. Entonces, arriba tengo una multiplicación, R por R, me queda R cuadrado, ¿sí? Este R cuadrado lo simplifico con este R cuadrado y me queda de esta forma. ¿Qué es lo que pasó? Como se me simplificaron las R's y el límite es el de R tendiendo a 0, la función me quedó solo en función de tita. Y como me quedó solo en función de tita, no depende de R, voy a tener infinitas trayectorias que van a pasar por el polo, porque tita es un ángulo y tita puede cambiar. Entonces, como va a haber infinitas trayectorias que pasan por el polo, yo puedo afirmar que no existe el límite. ¿Sí? Cuando yo hago el cambio de variables, de coordenadas, ¿sí? Y la función que a mí me queda es función de tita y no de R, automáticamente yo ya sé que ese límite no existe, porque no depende de R. Porque como tita es un ángulo y va a ir cambiando, va a haber infinitas trayectorias que van a pasar por 0 y 0 por el polo. ¿Sí? Entonces el límite no va a ser único. Y al no ser único, no existe. ¿Me siguieron en ese análisis? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El resto? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro? Profe, y el Sí. coseno y seno, ¿no podría quedar seno 2 de tita? ¿Por qué Como está seno? multiplicando coseno de tita por seno de tita. Sí. ¿Y por qué? me- Sí, igual en realidad, a ver, esto simplemente lo hacemos para demostrar que no depende de R. A mí lo que quede acá no me interesa. ¿Sí? Bueno. No te fijes en esta multiplicación, ¿sí? Igual yo no me suena esa multiplicación que haces, pero bueno. Acá no me importa. ¿Por qué? Porque depende de tita. Al quedarme dos funciones que están multiplicándose y las dos dependen de tita, no dependen de R, yo ya sé automáticamente que el límite no existe, porque en realidad mi análisis es ver si el límite existe o no. Para que el límite exista, tiene que depender de R, porque es R el que tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0 R? Y porque R tiene relación en las coordenadas polares con X e Y. Y como X e Y, según mi límite en coordenadas cartesianas, tiende a 0, 0, R va a tender a 0, 0. Y como esta función me quedó no en función de R, ¿sí? Yo sé automáticamente que no existe el límite. No me importa qué pase acá. Bueno, perfecto. Porque yo sé que Gracias. tita va a ser un ángulo, van a ser muchos ángulos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, como van a ser muchos ángulos, va a ser distintas trayectorias que van a pasar por el polo. ¿Sí? Sí. Entonces, acá no hagas un análisis de por qué, cómo queda, si es una multiplicación. Yo lo puedo expresar así, y simplemente como que me queda en función de tita, no me queda en función de R, a mí eso no me importa. ¿Sí? Perdón, Sí, profe, profe. una pregunta. Si estuviera, no sé, por ejemplo, si hubiera un R dividiendo ahí, entonces existiría el límite porque, No, si o está la sea, R abajo dividiendo, no, justo porque no puede quedar dividiendo, en el no, sí, denominador. mal, multiplicando. Sí. Entonces existiría en ese caso. ¿Y cuánto valdría? Si acá tengo una R. Y 0. Ahí va. Sí. Lo de la R en el denominador, puede que el límite exista si me da 0 antes de aplicar límite. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Obviamente que el denominador nunca puede ser 0, pero hay veces en que cuando yo hago alguna simplificación o alguna operación matemática me queda 0 sobre R, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí existiría el límite, porque me dio 0 antes de aplicar el límite, porque 0 sobre R es 0. ¿Se entiende? Claro, claro. Ahora lo vamos Sí, a sí. ver igual en un ejemplo más claro. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Seguimos avanzando entonces. El punto 2D también es de la práctica. Dice, límite de xy tendiendo a 0, 0 de seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado.
¿Qué podemos hacer acá? Exactamente igual que lo que hicimos en el anterior para poder operar algebraicamente. Cambiar a coordenadas polares Bien, ¿y por qué podemos cambiar a coordenadas polares? porque x y tiende a 0, 0. Perfecto, eso lo tienen que tener clarísimo siempre. Les parece re repetitivo, soy un loro. Pero cada vez que el límite de x y tiende a 0, 0, a 0, 0, automáticamente cambio coordenadas polares. Porque me es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, otra vez el mismo análisis. Esto es lo mismo que en el anterior, ¿sí? Reemplazo x por r por coseno de tita y ahí por r seno de tita y r cuadrado es x más cuadrado más y cuadrado. Si x y tienden a 0, r tiende a 0. En este caso en particular, ¿sí? Como yo tengo en el numerador y en el denominador rx cuadrado más y cuadrado, yo lo podía reemplazar por r cuadrado. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar a ese r cuadrado u. Entonces, al reemplazar me va a quedar de esta forma, ¿sí? Al llamar u a r cuadrado, si r tiende a 0, u va a tender a 0. Entonces, hago este cambio. ¿Por qué hago este cambio? Para que me quede de una variable. Cuando me queda esto de una variable de esta forma, porque si no yo tendría r cuadrado y acá r cuadrado y es mucho más complejo de ver, ¿qué puedo aplicar? Algo que ya han visto ustedes en análisis 1. Hay una regla. No me acuerdo cuál era, pero sé que terminaba siendo 1, ¿puede ser? Sí, bien. En este caso en particular, sí. Perfecto, termina siendo 1. Tengo que aplicar L'Hopital, ¿sí? L'Hopital me dice que tengo que derivar el numerador y el denominador. Y esto lo puedo aplicar solo cuando tengo el cociente de dos funciones. En el caso de análisis 1 teníamos el x, ¿sí? Pero en este caso tengo el cociente de dos funciones de u, ¿sí? Entonces, derivo numerador y derivo denominador. Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? La derivada del seno de u es el coseno de u. La derivada de u es 1. Coseno de u sobre 1 es coseno de u. El límite de u tendiendo a 0 es el coseno de 0, que vale 1. Por lo tanto, ese es el valor del límite. Lu, Sí, perdón interrumpir, pero Sí. creo que Martina no decía el L'Hopital que nosotros aplicamos, decía los límites notables. ¿decías eso? O yo lo entendí eso. Sí, era eso. Está bien. No decías esto, pero me confundí porque justo vos decías de 1 y justo daba 1 en este caso Claro, en justo particular. da Por eso uno, justo es el aclaré en límite este notable caso. da uno, por eso. Ok. Bueno, claro. Encima justo en este caso dio 1, por eso aclaré que justo en este caso. Pero siempre que nosotros tenemos el cociente de una función, de una variable, que en este caso llamé 1 porque era mucho más sencillo, yo tengo r cuadrado y r cuadrado en el argumento del seno, no me iba a dar cuenta de eso, por eso hago este reemplazo. Acuérdense que en matemática es válido casi todo, si puedo hacer este tipo de reemplazos, para que me quede el cociente de dos funciones de una variable y poder aplicar la regla de L'Hopital. L'Hopital es solamente derivar numerador y denominador y aplicar el límite. Es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, puedo hacer como dijo la compañera o directamente cuando me encuentro frente a una situación como esta, aplico L'Hopital para poder simplificar el cálculo. Y en este caso yo sé que como el límite de u tendiendo a 0 es 1, ¿sí? De esta función es 1, el límite de x y tendiendo a 0, 0 de esta función vale 1. ¿Sí? Miren que en 2 pasitos lo podemos calcular. Súper fácil. ¿O no? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿El resto lo entendió? ¿Alguna duda? Siempre que el límite tienda a x a 0, 0, a mí me va a convenir cambiar de coordenadas. Siempre, porque va a ser todo mucho más sencillo. ¿Se puede resolver en coordenadas cartesianas? Sí se puede resolver, pero es un bar, porque nos va a quedar cálculos eternos, no tiene sentido. Cuando pueda cambiar a coordenadas polares, lo tengo que hacer para mi paz mental, básicamente. ¿Sí? Bien, Sí. Perfecto, profe, sí. bien, buenísimo.
¿Puedo pasar o hay algún compañero que está anotando, está sacando fotos, lo que sea? No, creo que sí. ¿Sí? Por mí ¿Puedo? Bien. Seguimos profe. entonces. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es la regla de las dos trayectorias. ¿Sí? Dice, si dos trayectorias, cualesquiera, que llevan el par ordenado de variables independientes x, y al valor particular AB, proveen valores diferentes del límite para la función f de x, y, el límite de x, y tendiendo a b de f de x, y no existe. Es importante señalar que cualesquiera sean las trayectorias adoptadas, todas deben pasar por el punto AB. De no ser así, la trayectoria elegida no es útil para el estudio del límite. Cuando obtenemos resultados distintos usando la regla de las dos trayectorias, el límite de la función de dos variables no existe. En conclusión, son sumamente útiles para probar la no existencia del límite. Pasado al español, ¿qué es esto? La regla de las dos trayectorias es una regla que a mí me ayuda a demostrar la no existencia del límite. Cuando a mí me piden aplicar la regla de las dos trayectorias, me están pidiendo que demuestre que el límite no existe. ¿Y cómo lo hago? Voy a elegir distintas trayectorias que pasen por el punto, es condición importantísima que pase por el punto, para poder demostrar la no existencia del límite. Y ahora eso lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Sí? ¿Cuáles son las trayectorias que yo necesito elegir que pasen por el punto? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió eso? ¿Para qué utilizo la regla de las dos trayectorias? para demostrar que no existe el límite. Siempre, clarísimo. Si a mí me piden demostrar la existencia del límite, no puedo usar la regla de la dos trayectorias. Porque ya estoy implicando, o sea, estoy suponiendo que si yo la uso es porque no existe. Para demostrar la existencia del límite puedo cambiar de coordenadas, puedo hacer alguna operación matemática, la que ya saben cómo hacían en análisis 1. Ahora, si a mí me piden aplicar la regla de las dos trayectorias, es porque me están pidiendo que demuestre que no existe el límite. ¿Sí? Re pesada con eso, pero es importante que lo tengan en claro. ¿Seguimos? Ejercicio 3A me dice, utilizar la regla de las dos trayectorias cuando sea necesario. Básicamente va a ser siempre en este punto. Dice, límite de x, y tendiendo a 2, 1 de x menos 2 sobre x más y menos 3. Por ejemplo, me dice, cuando sea necesario, yo acá, ¿puedo cambiar de coordenadas? No, No. ¿Por qué? porque no tiende al polo. Muy bien, porque no tiende a 0, 0. Perdón que sea re pesada, pero van a salir de acá repitiendo lo de las coordenadas polares y lo de la regla. Pero es para que afiancemos bien esos contenidos. Muy bien, no puedo aplicar cambio de coordenadas. ¿Sí? Entonces, como no puedo aplicar cambio de coordenadas, voy a aplicar la regla de las dos trayectorias. La primera trayectoria que yo voy a elegir, que es la que nos conviene siempre arrancar por eso, es igualar una de las dos variables a alguno de los dos puntos. ¿Qué quiere decir? Yo, bueno, esto es importante, ¿no? Que tiene que pasar por el punto, ¿no? Lo que voy a hacer es decir, la primera trayectoria, cuando x es igual a 2, ¿de dónde saco esto? Y del límite, x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, lo que voy a hacer es reemplazar x por 2 y me va a quedar un límite de una sola variable. Entonces, el límite va a ser de y tendiendo a 1 y reemplazo x por 2. Entonces, me va a quedar 2 menos 2 sobre 2 más y menos 3. 2 menos 2 es 0. 2 menos 3 es menos 1, y menos 1, ¿sí? Como me quedó 0 sobre y menos 1, me da 0 antes de aplicar límite. Entonces yo sé que ese límite existe y vale 0. Porque si esto no me hubiera quedado un 1 y yo aplico el límite, bueno, acá también. Bueno, no. Sí, perdón, no, porque no está teniendo 0. Si acá me hubiera quedado un 1, supongan, y yo tengo que aplicar límite, me queda el 0 abajo, porque 1 menos 1 es 0. Y eso está mal. ¿Sí? No existe eso en la matemática. Pero acá me está dando 0 antes de aplicar límite. Entonces yo sé que el límite existe y me da 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Profe, no me Y si mi quedó primer claro. trayectoria... Ay, perdón, sí.
Perdón. No me quedó claro, profe. Eso quedó al límite 0/0, ¿no? Si yo aplico límite, sí, pero me dio 0 antes. Porque 0 dividido cualquier cosa es 0. Antes de reemplazar la i por 1. Yo puse arriba nomás. En el inicio del ejercicio reemplacé todos los valores y me salió 0/0. Claro, por eso no se puede hacer directamente, por eso utilizo la regla de las trayectorias. Si yo reemplazo, claro, me da 0. Siempre acordate Sí. que el límite es para eso, ¿sí? Me va a tender al punto en el que se me van a anular el denominador. Entonces, antes de poder aplicar límite, lo que tengo que hacer es hacer alguna operación, algún cambio de variable, algo, para poder salvar esa indeterminación. En este caso, voy a utilizar la regla de las dos trayectorias, que lo que a mí me ayuda es a demostrar la no existencia del límite, utilizando distintas trayectorias. Sí. Cuando digo que x es igual a 2, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar en la función donde dice x por 2 y el límite va a tender a una sola variable, porque ya eliminé la x, me va a quedar solo la y. Entonces, opero matemáticamente y antes de aplicar límite ya me dio 0. Entonces, yo ya sé que el límite de i, o el límite de i tendiendo a 1 de esta función me va a dar 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan como cuando en análisis 1 ustedes sacaban del límite por izquierda y el límite por derecha y tenían que ser iguales para demostrar la existencia del límite? Bueno, en este caso, yo utilizo esta regla con dos trayectorias distintas para demostrar la no existencia. ¿Sí? No me tienen que dar lo mismo. Y en el caso, bueno, ahora lo charlamos igual, pero en el caso de que yo elijo una trayectoria y me da 0, y elijo otra trayectoria y me dio 0, ¿eso alcanza para demostrar la existencia del límite porque me dieron iguales? No, porque estoy usando la regla de las dos trayectorias. Entonces tengo que buscar una tercera trayectoria que me dé un valor distinto. Y si la tercera trayectoria que busco me da un valor igual, tengo que buscar una cuarta. Y si esa cuarta me da 0 otra vez, tengo que buscar una quinta. Y así hasta que encuentre una distinta. ¿Sí? ¿O no? Ahora lo vamos a ver igual. No es necesario encontrar 5 trayectorias, generalmente con 2 o 3 ya Yo llego a la conclusión. llegué en el C hasta el 13 me estaba fijando 5 trayectorias hice. ¿5 encontraste? Sí. Miércoles. Recién las últimas 2 me dieron distintas. Me daban todas 0/0. Pero bueno. Bueno, la verdad que no me acordaba de eso, pero puede ser. Igual también depende de la trayectoria que uno elija. Eso Generalmente iba a uno decir, sí. arranca con los puntos y después va viendo. Pero sí, depende de la trayectoria que uno elija. Bueno, en este caso, la segunda trayectoria, ¿cuál podría ser? Si elegí la primera cuando x igual a 2, ¿cuáles creen ustedes que podría ser la segunda trayectoria? I igual a 1. Ahí va, muy bien, igual a 1. Porque sale del punto, ¿sí? Cumple con la condición de que pasa por el punto. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Reemplazo, en este caso, ahora i por 1, y el límite va a ser de x tendiendo a 2. Entonces, me va a quedar x menos 2 sobre x más 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Ven que x menos 2 sobre x menos 2 me da 1, por lo tanto, el límite de x tendiendo a 2 me dio 1. ¿Sí? Y ahí encontré las dos distintas. Entonces, al encontrar las dos distintas, puedo asegurar la no existencia del límite. ¿Sí? Siempre podemos arrancar con la más fácil, que es elegir las dos trayectorias que pasan por los puntos. X igual a la coordenada del punto en X e Y igual a la coordenada del punto en Y. Ya puedo arrancar con eso. Si esas dos me llegan a dar iguales, ahí tengo que buscar una tercera, ¿sí? Que va a depender de la naturaleza de la función, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? En otros ejemplos. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿El resto? Sí, vamos profe. bien. ¿Sí? Bien, van a ver que siempre es lo mismo. Profe, Bien. ¿puedo hacer una Sí, pregunta rápida? obvio. Ahí, si cuando estás calculando el límite de i tendiendo a 1, te hubiera quedado, en vez de un 0 en el arriba, te hubiera quedado un 1. Sí, sí. ¿Qué podría haber No, hecho? y ahí sí tengo una inconsistencia matemática y ahí no lo puedo Está hacer. bien. ¿Sí? Porque evidentemente la trayectoria que usé estaba mal. En el caso de usar los puntos, no me va a pasar nunca eso porque claramente pasa por el punto.
Por eso dice acá es tan importante recordar la necesidad de que la trayectoria tiene que pasar por ese punto. ¿Sí? En el caso de que me hubiera quedado 1 sobre 0, ahí hay algún error, porque Ah, debo está bien. haber elegido mal la trayectoria. Cuando uno elige los puntos, ahí no va a pasar nunca. Pero puede elegir otra trayectoria distinta, que va a depender de la naturaleza de la función. Profe, en ese ejercicio, si tuviéramos que aplicar la tercera trayectoria, ¿cómo lo aplicaríamos, profe? Y, por ejemplo, que pase por este punto tiene que cumplir con esto. Cuando x vale 2 y tiene que valer 1. Entonces, cuando x vale 2 y vale x menos 2, perdón, x menos 1 puede ser una trayectoria, igual a x menos 1. ¿Se entiende? Tiene que cumplir con esto. Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces tengo que buscar alguna trayectoria que cumpla con esa, que puede ser una recta, puede ser una parábola. Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces, x menos 1 es igual a y. Pasa por ese punto. ¿Me siguieron ese análisis? No, Mira. me perdí. No, yo me perdí. Bueno, si yo sé que del punto de esto que tengo acá, yo sé que Sí. cuando x vale 2, y tiene que valer 1. ¿Sí? Porque es un punto. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué recta puede cumplir con esto? Yo sé que y igual a x menos 1 cumple. Cuando x vale 2, y vale 1. Porque cuando x vale 2, 2 menos 1 es 1. Entonces, esto es una trayectoria que pasa por el punto. Entonces ahí el cambio, digamos, lo harías por x menos 1, digamos. Acá, claro, si yo sé la trayectoria, que es cuando y es igual a x menos 1, donde dice y, pongo x menos 1. Y x va a tender a 2. Ah, ahora sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo vamos a ver en otros ejemplos. Por eso en este, justo utilizando los 2 puntos, dio que, utilizando justo las trayectorias que pasan por cada uno de los puntos no, de las coordenadas del punto, daba distinto. Pero en otros vamos a ver que no, entonces tengo que buscar una tercera trayectoria que tiene que cumplir con esa cosa, con eso. ¿El resto entendió este análisis? Sí. ¿Sí? Acuerden, por eso siempre es tan importante. Tiene que pasar por el punto correspondiente. Entonces tengo que cumplir con esto, que cuando, en este caso, cuando x vale 2 y tiene que valer 1. Entonces tengo que buscar una recta, una parábola, lo que se me ocurra, generalmente son rectas y parábolas, que pase por ese punto, que cumpla con esta condición. ¿Sí? Y en este caso, la que pasaba con esa condición era justo esta recta, cuando y es igual a x menos 1. Entonces, uso esa trayectoria. ¿Sí? Profe, una consulta. Si existiera el límite y nosotros aplicáramos esto, ¿qué nos daría? Te van a dar siempre todas iguales. Y es infinito. Ah, Y no listo. tenés que aplicar la regla de la... Sí, en realidad, la regla de las dos trayectorias, bueno, igual en los ejercicios te van a decir aplica esto, ¿no? Pero en el caso de que yo quiera demostrar la existencia del límite, tengo que ver de buscar alguna forma matemática, ¿viste? Para simplificar y cuando reemplazo por el punto no se me haga 0 en el denominador, o si tiende a 0, 0 para cambiar de coordenadas, ¿sí? Primero tengo que ver si puedo hacer eso. Como veo que no puedo hacer eso, ahí sí tengo que aplicar la regla de las dos trayectorias, y al aplicarlo ya sé que el límite no existe. Perfecto. Pero previo tengo que ver si lo puedo salvar de alguna forma. Esta no había forma que salve, por más que, no sé, divida todos por x, después divida todos por y, o multiplique el numerador del denominador por x al cuadrado, lo que sea, viste que se puede hacer ese tipo de operaciones a la función, mientras multiplique y divida por lo mismo, para ver si puedo salvar la determinación. Como no se puede hacer y encima justamente tiende a 2, 1, no 0, 0, no lo puedo salvar de ninguna forma. Sí o sí tengo que utilizar la regla de las dos trayectorias. El cuando sea necesario van a ver que la van a tener que aplicar siempre, en este punto en particular. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿El resto se entendió? ¿Entendió? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Bien. ¿Cómo borro esto? Borrar todas las letras. Bien.
Vamos de vuelta al puntero láser. Bien. 3D. Flor, Dale. ¿estás ahí? Dale, ¿voy Sí, sí. pasando? Dale. Dale. Bueno, acá nos dice que el límite de xy teniendo a 0, 0 de la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces yo lo que hago primero de todo es aplicar el límite y me da 0 sobre 0. Entonces aplico la regla de las dos trayectorias, ¿sí? Entonces elegimos la trayectoria x igual a 0, porque... Perdón, Flor, una aclaración antes. Sí. Porque habíamos tiendo que siempre cuando x y y tiende a 0, 0, puedo cambiar de coordenadas. En este particular no lo hice acá, no lo escribí, pero si yo cambio de coordenadas, me sigue dando una determinación. Entonces, como me sigue dando una determinación, automáticamente sé que tengo que aplicar la regla de las dos trayectorias, por más que el ejercicio me lo pedía. Pero, ¿se entendió eso? Porque si no, parece que está en total contradicción con lo que acabo de decir antes. ¿Sí? Claro, Sí. yo me estaba sintiendo engañado. Estaba engañando. No, pero no se puede hacer. O sea, sí se puede, lo aplico, pero llego a una inconsistencia igual. Ustedes si quieren háganlo, ¿sí? Lo puedo aplicar, pero sigo teniendo una inconsistencia. Y además, porque si ustedes se fijan en el numerador, yo voy a tener x al cuadrado de y al cuadrado, por lo tanto me va a quedar r al cuadrado coseno cuadrado de tita r menos. Me queda un bardo después Sí. para manejar. Entonces, ¿sí es verdad que solamente puedo cambiar de coordenadas cuando x e y tienden a 0, 0? Sí. Ahora, a veces que no me conviene, como en este caso en particular, porque pareciera que los hubiera mentido con todo lo que les dije antes. Pero en este caso en particular, ustedes si quieren hacer háganlo, pero se van a ver que queda una cosa así larga, que queda una inconsistencia matemática que no se puede hacer. Entonces, por eso automáticamente vamos a esto. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Ah, perdón. Perfecto. Perdón, Flor, pero justo No, vi está eso y lo perfecto. teníamos que aclarar. Además estoy Listo. viendo que tengo los ejercicios hechos acá, que hay varios incisos que xy tiende a 0, 0. Entonces, para que sepan, está bueno decírselos. ¿Lo pueden hacer para practicar y ver si pueden resolverlo? Sí, obvio. Cambiarle Les va a dar en coordenadas, pero función les va de a quedar. tita. Sí, o en función de tita, o les va a quedar a veces una R abajo. Ah, Y no les va a quedar el 0 arriba. Entonces, antes de aplicar, ¿se entiende? ¿Se entendió eso? No me acuerdo bien todos los ejercicios en particular, pero muchas les va a quedar en función de tita y otros les va a quedar con una R abajo. Y cuando les quede la R abajo, que no se pueda simplificar con el numerador y antes de aplicar límite no les dé 0, es una inconsistencia matemática. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, sí. Bien, buenísimo. genial. Perdón, Flor. No, está perfecto. Mejor aclararlo porque si no después por ahí empiezan a dudar y es peor. No, nos van a dejar como unas mentirosas. Claro. Bueno, elegimos la trayectoria x igual a 0 porque pasa por el punto, ¿sí? Como habíamos dicho recién. Entonces, acá lo que hacemos es reemplazar x por 0 y el límite nos queda solamente tendiendo, o sea, con y tendiendo a 0. Entonces, reemplacé en la función y me queda que el límite de y tendiendo a 0 va a ser 0 menos y al cuadrado sobre 0 más y al cuadrado, ¿sí? Que eso, bueno, reacomodo la función y me queda que el límite de y tendiendo a 0 de menos y al cuadrado sobre y al cuadrado. Y eso, como habíamos dicho antes, se puede resolver, ¿sí? Antes de aplicar el límite se puede resolver. Y nos queda, o sea, simplifico, y me queda menos 1. Entonces el límite de la función, del límite de y tendiendo a 0 de la función, nos va a quedar menos 1, ¿sí? Llegó a un valor. Ahora aplico otra trayectoria. Elegimos y igual a 0. Puede ser cualquiera, ¿no? Que siempre que pase por ese punto. Exacto. Pero para hacerlo más fácil, nosotros elegimos esto. Ahora en el próximo se complica un poquito más. Entonces, igual a 0 reemplazo. Donde está i pongo 0, ¿sí? Y el límite me queda respecto, o sea, de x teniendo a 0. Entonces, x al cuadrado menos 0 sobre x al cuadrado Acá. más 0. Sí, ahí. Sí. Eso me queda del límite de x tendiendo a 0 de reacomodé la función x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y eso también lo simplifico y me queda el límite de x teniendo a 0 igual a 1, ¿sí? Me da un valor y los dos límites son distintos. Entonces, como los dos límites de la función son distintos, no, se puede comprobar que no existe
el límite de xy tendiendo al 0, 0, o sea, tendiendo a ese punto, de nuestra función, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Genial. Sí. Bien. Ahora en este ejemplo nos da que el límite de xy tendiendo al 0, 0, ¿sí? De nuevo con el 0, 0, de la función x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más 3y a la cuarta, ¿sí? Yo primero de todo apliqué el límite y me da 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, como me da una inconsistencia es, sí, ¿Sí? Inconsistencia matemática. bien, inconsistencia matemática, aplico la regla de las dos trayectorias. En este caso elegimos igual a 0, hago lo mismo de recién, ¿sí? Reemplazo donde está y lo reemplazo por 0, ¿sí? Me queda que el límite de x tendiendo a 0, ahí en la función reemplacé, me queda x por, donde está y, reemplazo por 0, 0 al cuadrado, sobre x al cuadrado más 3 por 0 a la cuarta, ¿sí? O sea, sí, reacomodo la función, resuelvo lo que puedo, y me queda que el límite de x tendiendo a 0, arriba en el numerador me queda 0 y abajo me queda x al cuadrado. Entonces, nuestro límite nos va a quedar, nos va a igual, o sea, nos va a resultar 0, ¿sí? Bien. Y ahora lo que elegimos, en vez de seguir eligiendo rectas, o sea, x igual a 0 o alguna, por ejemplo, como la que dijo Lu, elegimos, hoy la que dijo Lu era x menos 1, algo así. Ujú. Elegimos unas de rectas, o sea, va a ser una trayectoria donde las pendientes van a ser todas distintas, pero siempre van a pasar por el mismo punto, ¿sí? O sea, es como si fuese, no sé si lo podés dibujar en las de rectas, Lu, para mostrarles lo que es. Así se dan cuenta. Téngame mucha paciencia porque esto es horrible, ¿no? Pero yo estoy en el polo, ¿sí? En el punto 0, 0. En las de rectas van a ser todas rectas, distintas, pendientes. Ay, chicos, qué difícil. No, horrible. Perdón. Pero que van a ir pasando por el Por el polo. 0, 0, ¿Sí? claro. ¿Se entiende? Van a ser, no me salió ninguna, pero tienen que pasar todas por acá. Van a ser, es como un manojo de rectas que van a cumplir pasar todas por el polo, que van a tener distintas pendientes. Entonces, lo que usamos para no usar, no sé, igual a x, igual a un medio de x, igual a menos 2x, igual a menos Claro. 4 quintos de x, usamos directamente la genérica, donde la pendiente es m. Exacto. ¿Se entendió eso? Este dibujo es un horror, pero tendrían que haber pasado todos por ahí, pero es muy difícil manejar el mouse. Yo me lo imagino como un asterisco a eso. Exacto, sí. Claro, Una estrella, un exacto. asterisco. Sí, que está en el polo. Perfecto. Exacto, y en este caso pasa por el 0, 0. Exacto. ¿Sí? Obviamente que este haz de recta lo podemos usar con esa condición, porque si pasa por otro punto, va a cambiar. Así es. Acuérdense que la condición es que pase por el punto. Por el 0, 0. Y en este caso por el 0, 0. Claro, y el haz de recta siempre pasa por el 0, 0. ¿Sí? Porque si yo hubiera tenido acá un más 1, ya no pasa por el 0, 0. Si tengo un menos 4, ya no pasa por el 0, 0. ¿Se entiende? ¿Pero no se podría usar un haz de rectas en ese punto? Y tendría que ver, pero ¿cómo lo haces? Tendrás que ver que pase justo y que cumpla con eso, es muy difícil. Porque suponete que el punto es 4, estoy inventando, 4, 2. Cuando x vale 4, y tiene que valer 2. Y tengo que ver que cuando x vale 4, y vale 2. O sea que tiene que ser x sobre 2. Para un medio sí, dependiente. La m vale un medio, pero ¿cuál otra? Tengo que buscar otra opción que también me dé lo mismo. Cuando, no sé, la tendría que pensar un montón. ¿Pero se entiende? ¿Cómo tengo que ir pensando? En cambio, cuando tengo así, en las de rectas me soluciona un montón las cosas, digo genéricamente. Son todas las rectas que pasan por el 0, 0. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Genial. Sí. Perdón, Flor, que te recontra. No, es más genérico en las de rectas, para no seguir, Claro. como dice Lu, para no seguir probando 50.000 trayectorias y nada. Cuestión es que
tenemos la trayectoria, reemplazamos como hicimos antes, ¿sí? Donde está ahí reemplazo por mx. Me queda el límite de x teniendo a 0 de x por mx al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 por mx a la cuarta, ¿sí? Ahí resuelvo lo que puedo y me queda que el límite de x teniendo a 0 de x por m al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Distribuir la potencia, sobre x al cuadrado más 3 por m a la cuarta por x a la cuarta, ¿sí? También distribuir la potencia. Ahí también puedo seguir resolviendo, ¿sí? El x con el x al cuadrado arriba, tipo en el numerador, lo puedo resolver, y abajo también puedo hacer cosas. Entonces, me queda que el límite de x teniendo a 0 de m al cuadrado por x al cubo, sobre, abajo, saqué factor común x al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado por 1 más 3 por m a la cuarta por x al cuadrado, ¿sí? Sigo resolviendo porque tengo posibilidad. Entonces, me queda que el límite de x al cuadrado, teniendo a 0, perdón, lo que hice fue simplificar, ¿sí? X al cuadrado con x al cubo, perdón, con x al cuadrado, y arriba me queda x solo, entonces me queda m al cuadrado por x, sobre 1 más 3 por m a la cuarta por x al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, ahí apliqué el límite, ¿sí? Donde está x pongo 0, me queda m al cuadrado por 0, 0, y abajo me queda 1 más 3 por m a la cuarta por 0, que me queda 1. Entonces 0 sobre 1 me da 0. Y ahí, o sea, llegué al resultado del límite, pero ¿qué pasa? Nos sigue dando el mismo resultado, el mismo valor que el límite anterior, ¿sí? Que la trayectoria anterior. Entonces, como dijo Lu hoy, tenemos que seguir buscando otra trayectoria para comprobar que los límites den distinto, entonces que el límite no exista, ¿sí? Entonces elegimos x igual a y al cuadrado, ¿sí? Entonces, donde está x en este caso, voy a reemplazarlo por y al cuadrado. Entonces me queda el límite de y tendiendo a 0 de y al cuadrado, ¿sí? Que lo reemplacé por y al cuadrado, ¿sí? Sobre y al cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿sí? Porque ahí estaba x, más 3 por y a la cuarta, ¿sí? Resuelvo lo que puedo, ¿sí? Me queda el límite de y tendiendo a 0 de y a la cuarta en el numerador sobre y a la cuarta más 3y a la cuarta en el denominador, ¿sí? En el denominador puedo seguir resolviendo, entonces me queda que el límite de y tendiendo a 0 de y a la cuarta sobre 4 por y a la cuarta, ¿sí? 1, o sea, y a la cuarta más 3y a la cuarta me da 4y a la cuarta. Ahí lo que hago es simplificar, ¿sí? Simplifico el y a la cuarta con el y a la cuarta y me queda 1, arriba. Entonces, me queda que el límite de y teniendo a 0 es igual a, de la función, que sería un cuarto, me queda un cuarto. Entonces, ahí que llegué a un resultado, ¿sí? Del límite. ¿Habló alguien? No, Ah. por ahí yo hice ruido con la pulsera, perdón, Fer. No pasa nada. Ahí que llegué al resultado con la nueva trayectoria, ¿sí? A un valor, y me da distinto a los otros dos, ¿sí? O sea, ya no es 0. Ahí compruebo que el límite no existe, ¿sí? De la función en ese punto, porque los límites, o sea, los resultados de los límites nos dieron distinto. ¿Se entendió? O sea, son siempre los mismos pasos. ¿O fui muy rápido? No, se perfecto, entendió. perfecto. Genial, ¿Entendió? bueno, buenísimo. Se entendió. Bien, acuérdense que siempre todas las trayectorias tienen que ser elegidas de acuerdo al punto. ¿Sí? En este caso, como era 0, 0, yo elegí x igual a y al cuadrado. Y también, si ustedes lo ven, está dentro de la función este término. X por y cuadrado es como si le hubiera puesto un igual acá. ¿Sí? Por eso también de esta forma. ¿Sí? Porque podría haber sido y igual a x al cuadrado. También pasa por el punto. ¿Sí? Profe, yo me perdí arriba donde dice para i igual a m de x. En esa Sí. parte no sé de dónde sale m. M es la pendiente, es como dijimos recién. Ah, la pendiente de la recta. Exacto. Claro. Le usamos la Ah, M ya. genérico para no poner cada uno de los valores, porque si no tendría, porque como pasa por el 0, 0, podría ser cualquier pendiente, 3, 4, Ah, menos sí, 3, sí. menos 1, Sí, ¿sí? profe. Menos un Ah, bueno, medio. gracias.
De nada. Entonces, se usa genérico, M. M puede ser cualquier pendiente, porque todas las rectas que pasan por el punto 0, 0 va a cumplir con esta ecuación. Mi dibujo por ahí no fue el mejor. Les pido 1000 perdones, pero dibujar con el mouse es medio Claro, la M complejo. es genérica. La M es, ¿se acuerdan en la ecuación de la recta común? Es I igual a M de X más B, o le ponemos, a la pendiente le ponemos otra letra. Yo creo que le ponía A, ponele. Ah, Es sí, lo yo le mismo. ponía, pero bueno, pero es lo mismo. Era, sí. Así que, Usábamos M para encontrar la ecuación de la recta en un punto, por ejemplo. ¿Te exacto. acordás cuando decías I igual a I menos I1 es igual a M por X menos X1? Sí. También. ¿Sí? ¿Entonces entendió esto? Les voy a dar una ayudita, porque soy buena. Yo en el C, en el 13, usé, por ejemplo, una de las trayectorias que usé fue I igual a E a la X. Exponencial usé. ¿Sí? En el C. En el C, ¿sí? Bien. Para que vean que no siempre es con trayectorias de rectas. A eso voy. O sea, Sí, puede ser cualquier función en realidad. Lo que me estaba preguntando es cómo se llega a pensar, digamos, en que puede, digamos, lo tenés que sustituir por ese caso es a la X. O sea, cómo Que se... puede ser cualquier función que cumpla con el punto. exacto. Incluso lo puedes pensar con algún exponencial, con algún, no sé, una hipérbola, equilátera, una parábola, una recta, Lo que cualquier venga. función que pase por el punto. Siempre, consejo, les conviene obviamente hacer las trayectorias que pase por el punto. O sea, Sí, obvio. igualarla a la coordenada me refiero, ¿no? Y igual a tanto, X igual a tanto. Y si esas dos me llegan a dar igual, ahí sí pienso una tercera. Y si esa tercera me da igual, ahí pienso una cuarta. Pero siempre consejo, arranquen igualando a las Sí, coordenadas. sí, yo se las tiré para que vean que usé otra distinta, que ni parábola, ni haz de rectas, ni rectas. Pero sí, empiecen por lo más fácil, después empiecen a pensar más. Claro, sí, sí. No se compliquen tanto de entrada. Si ven que ahí Exacto. les da igual, ahí sí empiezo a pensar. Pero siempre tiene que cumplir con que pase con el punto. Puede ser cualquier función, pero mientras cumpla, que pase por acá. ¿Sí? Profe, y una consulta, si te queda la función en función de la pendiente, ¿ya podés decir que el límite no existe? Sí. De vuelta. O sea, por ¿Te queda la ejemplo, función? ahí cuando Sí. el límite x tiende a 0, la x de arriba, digamos, no está. No se te cancelaría, pero te quedaría m cuadrado sobre 1. Ahí ya podés decir que el límite no existe. Claro, sí. Claro. Ah, está bien. Pará. ¿Sí se puede afirmar? Si te dio 1 este, No, no. ya él podés lo que afirmar. dice es que, él lo que dice es, si arriba, en ese caso, en vez de quedar m al cuadrado por x, al final, Acá, sí. ahí le queda m al cuadrado solo. Y abajo Ah, le ok. queda m a la cuarta, ponele sin x. Sí. Entonces le queda toda la función en función de m, Ah, sin claro, en respecto función a de algo m, que no es y el X, límite. claro. Exacto. Exacto. Porque te va a quedar en algo que no es función de X. No, en teoría, no va a pasar porque las trayectorias que nosotros elegimos tienen que pasar por el punto. Entonces, al final siempre me va a quedar algo en función de la variable a la que está tendiendo el punto. ¿Se entiende? O sea, va a ser raro que te quede a vos algo que no tenga X, por ejemplo, para poder reemplazarlo en este caso. ¿Por qué? Porque si yo elegí bien la trayectoria, eso no va a pasar. Ahora, si pasa eso, porque te va a dar que el límite ese no existe, es raro que pase eso, ¿sí? Si estoy usando la regla de las dos trayectorias, porque me va a dar un valor al límite. ¿Se Listo, entiende? está bien. Sí, sí. ¿Sí? Si me pasa eso es porque la trayectoria que yo usé está mal, o hay algo que no está bien. Porque siempre que yo use una trayectoria, voy a encontrar un valor de un límite. Ahora, eso no quiere decir que no sea igual al anterior o sea distinto, pero va a ser un valor, un número, un escalar. Si a mí me queda eso, como dijo el compañero, me queda m sobre m, ninguna de las dos en función de x, quiere decir que depende de m, no de x. Entonces ese límite no existe. Y eso en la regla de las dos trayectorias no te va a pasar. Sí te puede pasar si aplico directamente el límite para ver si existe o no, sin aplicar la regla de las dos trayectorias.
como hicimos cuando cambiamos de coordenadas. ¿Sí? O Sí, sí, listo, listo, les profe, compliqué apoyo. la vida con lo que dije. ¿Sí? Me cuesta ver, profe, cuándo el límite existe. Por ejemplo, cuando el límite era con una variable, si el límite lateral te daba el mismo valor, el límite existía. Pero en este Claro. caso, Acá, ¿cómo? acá, cuando yo aplico la regla de las dos trayectorias, tengo que encontrar límites distintos. No era como el anterior que tenía que ser los dos iguales para afirmar la existencia del límite. Ya automáticamente cuando uso esto, yo ya sé que voy a demostrar que no existe el límite. ¿Y cómo lo demuestro? Encontrando distintas trayectorias que me den valores distintos. Como el primero me dio 0 y el segundo me dio 0, ¿sí? Yo tengo que buscar una tercera que me dé distinta. Eso es lo que yo tengo que buscar. Es al contrario de lo que hacías cuando buscabas límites laterales, porque a vos los límites laterales te tenían que dar igual para poder demostrar la existencia del límite. Acá no, a mí me tiene que dar distinto para poder demostrar la no existencia del límite. ¿Sí? ¿Seguro? Si todo nos diera el mismo valor, el límite existe, ¿no? Usando la regla de las dos trayectorias no puedo asegurar eso. Ah, no. Ah, ya. Bueno. ¿Sí? Nunca puedo asegurar que el límite existe usando la regla de las dos trayectorias. Tengo que buscar otra trayectoria. Y si me da igual, tengo que buscar otra trayectoria. Y si me da igual, tengo que buscar otra trayectoria. Y así con todo. Hasta que encuentre una distinta. ¿Sí? Sí, profe. Sé que por ahí el concepto es bastante para entender, pero como se usa para demostrar la no existencia, tengo que encontrar sí o sí una que sea distinta. Esa es la misión que yo tengo cuando aplico la regla de las dos trayectorias. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bien. Continuidad en el punto. Para poder definir o decir que una función es continua en un punto, tengo que cumplir con 3 puntos importantes o 3 ítems importantes. El primero es que exista la función en ese punto, el segundo es que exista el límite en ese punto, y la tercera es que el límite y la función en el punto sean iguales. ¿Sí? Estas son las mismas condiciones que estaban en análisis 1. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la continuidad de la función en un punto. En este caso vamos a hacer un ejemplo. La función es a trozos. X por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando x e y es distinto de 0, y 0 cuando x e y es igual a 0. Entonces, continuidad. 3 puntos importantes. El primero, que exista la función en el punto. ¿La función en el punto existe? Sí, me la está diciendo la función misma. ¿Sí? Cuando f de x y Por ser estoy una en el función punto 0. polinómica, ¿también podría ser continua, profe? No. Sí, por definición las sí, pero Las mirá que polinómicas, estoy en 0, 0, y acá tengo la claro. restricción. Por definición, sí, las ecuaciones polinómicas son Claro. continuas, pero cuando están en el denominador, ojo que tengo que analizar el dominio. Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y en este caso, el Sí. 0, 0 no pertenece al dominio de una función polinómica que esté en el denominador. ¿Sí? Sí. Ojo con eso. Pero ya la función me la está diciendo, ¿sí? La función ya me dice que la función en el punto existe, que vale 0 cuando x e y valen 0. Y que vale esto cuando es distinto de 0. Pero a mí me están pidiendo que analicemos en el punto. Entonces, en el punto, ¿cuánto vale 0? ¿Sí? 0. Vamos al punto 2. Hay que comprobar si existe la función en el punto. ¿Sí? Entonces, como el límite de x y tendiendo a 0, 0 de toda esta ecuación, lo que yo puedo hacer es aplicar otra vez coordenadas polares. ¿Por qué? Porque tiende a 0, 0. ¿Sí? En este caso voy a reemplazar x por r coseno de tita e y por r seno de tita. ¿Sí? Entonces, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Voy a tener r cuadrado seno cuadrado de tita, r cuadrado por r, me va a quedar r cubo sobre r cuadrado. Entonces voy a poder simplificar. Y al simplificar me va a quedar que el límite de r
perdón, de r tendiendo a 0, de r coseno de tita, seno de tita, seno cuadrado de tita, va a ser igual a ¿qué? Cuando aplico el límite. A 0. A 0. Hoy cuando estuvimos charlando con uno de los compañeros me preguntó sobre esto, ¿no? ¿Puede ser? Hoy cuando vimos el cambio de variables. ¿Me parece? Porque en el caso anterior habíamos dicho que el límite no existía porque me quedaba solo en función de tita, pero acá tengo r. Entonces, al reemplazar por el 0, el límite me da 0. ¿Sí? Y como el tercer punto era que el límite existiera y me diera un número, ¿sí? Un escalar, y sea igual a la función en el punto. Y el tercer punto también se cumple. La función en 0, 0 es igual al límite de x y teniendo 0, 0 de la función. Entonces puedo afirmar que esta función es continua en 0, 0. ¿Sí? No es que es continua en todos los puntos o en todos los reales. No, no, no. Es solamente continua en este punto particular. ¿Sí? Profe, una pregunta ¿Entendió? muy nada que ver. En el examen, ¿esto lo resolvemos en la hoja y después le sacamos una foto y lo subimos? Ah, listo. Bien. Gracias. Todo lo que ustedes hagan, todo, todo tiene que estar en la hoja, foto y se sube. Todo. ¿Sí? Porque por más que el examen sea multiple choice o sea de que tengo que, no sé, completar algo, no se toma como válido si el ejercicio no está resuelto en la hoja. Salvo los de teoría, obvio. ¿Sí? El profesor se va a encargar de ir ejercicio por ejercicio verificando que ustedes lo tengan en la hoja. Porque por más que esté bien resuelto en el CBG, ¿sí? En la página, no se toma como válido si no está resuelto en la hoja. Probablemente lo que ustedes tengan que poner es si es continuo o no. Y lo que van a tener que hacer en la hoja es el desarrollo. Perfecto. ¿Sí? No, yo porque pensaba que por ahí nos hacían hacer un Word con las formas de las funciones, o sea, con escrito, tipo... No, así no. como... No, con que vos hagas lo hagas en la hoja y después le saques fotos y lo adjuntes como foto. Si lo querés adjuntar todos juntos en un Word y después, o un PDF, lo que sea, lo puedes hacer. Sí, eso también. Pero generalmente se adjuntan las fotos de lo que van haciendo, ¿sí? No, pero aparte en el Word se demora mucho para hacer. Sí, no tiene sentido, ¿no? Ustedes agarren porque el examen les van a dar como mucho 2 horas. Entonces van a tener son generalmente siempre 10 ejercicios, o sea, son 5 preguntas teóricas y 5 prácticas. Generalmente es así. No lo tomen como una verdad absoluta porque los exámenes los arma el coordinador y eso es a criterio de él. Pero generalmente es 5 preguntas teóricas y 5 prácticas. Las que van a necesitar que tengan el apoyo ahí de la hoja va a ser las prácticas. Y ustedes lo van resolviendo en la hoja, sacan foto y lo guardan. Y en el momento que terminan el examen, se les van a tener como si fuera en un, no sé cómo se llama. Ayúdame, Flor, ¿cómo se llama cuando en una parte del examen y en otro donde tenés que adjuntar las fotos? No sé cómo es. Solapa, en una solapa. Claro, una cosa así. Entonces, termina el examen y una vez que se termina el examen, ahí pueden adjuntar la foto. Se va como Sí, yo les digo lo que les aparece, porque tengo una materia que... A ver, espérenme un cacho. Mientras tanto, seguí explicando cosas que busco. Bien. No, igual no falta mucho, no tenemos mucho más. Profe, una consulta. ¿Y si se aprueba la parte práctica, si se desaprueba la teoría, hay que recuperar solamente la teoría o es todo el mismo parcial? Se recupera todo. Se recupera todo. Sí o sí tienen que tener parte de la teoría y parte de la práctica. Perdón. Pero recuperan todo. El examen es 1-1. Yo, por ejemplo, para que sepan, tengo una materia que siempre tengo parcialitos, ¿no? Aparte del parcial, de los 2 parciales. Entonces, ponele, me aparece parcialito 3, por ejemplo, que dice cuestionario, que es en amarillo, color amarillo, y abajo me aparece en azul como tarea la entrega de ese parcialito. Entonces, exactamente así es. Exacto, entrar en PDF para que, creo que es por
los megabytes que ocupa, tipo por la capacidad o el almacenamiento, no sé qué. Así que es así, tipo en amarillo el cuestionario y abajo la tarea para entregar. Y la tarea, en nuestro caso, se habilita una vez que se terminó el cuestionario. Y tienen 15 minutos para subir la foto. Pues ya que estamos hablando del parcial, ¿la fecha cuándo es? No sé. Sí. Los trabajos prácticos son 19. ¿No? 19. Creo que el primer parcial entra hasta el TP9. O el TP10. No recuerdo. Porque eso todavía no está definido. Así que la primera evaluación va a ser aproximadamente en agosto. Está bien. ¿Sí? Más o menos por esa época. Igual, obviamente que se les va a informar con mucho tiempo de anticipación. Por lo menos como un mes. Pero sí, creo que, porque todavía eso no está definido, porque cambió, el año pasado eran 10 TPs y este año son 19. Lo que cambió es la forma, porque los últimos 4 TPs eran eternos. Entonces cambiaron la forma de llamarlos para poder hacérselos más liviano también. Entonces el primer TP creo que entra hasta el 9 y el primer TP, el primer parcial. El segundo parcial a partir del 10 hasta el 19. Bastantes temas. ¿Sí? Pero esto es todo, a ver, tómelo con pinzas porque no está confirmado nada. ¿Sí? No lo tomen como verdad absoluta lo que les estoy diciendo. Porfa. Bien. ¿Seguimos? Determinar la continuidad de la función cuando sea posible redefinirla. ¿Sí? Entonces, tengo f de xy y tengo otra vez una función a trozos. Tengo seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado si x y y es distinto de 0, y 0 si x e y es igual a 0. Entonces, el límite, continuidad de la función. Siempre ver si la función está definida en el punto. ¿Existe? Sí. ¿Cuánto vale? 0. Porque me lo está diciendo la propia función. 2. Determinar o comprobar si el límite existe. ¿Sí? Y el límite este que tenemos acá, lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? ¿Cuánto daba? Que aplicamos L'Hopital. 1. 1, muy bien. ¿Sí? Lo habíamos hecho previamente, por eso no lo estoy haciendo acá, y lo hicimos en el ejercicio 2D. ¿Sí? El límite vale 1. El límite existe, pero no coincide con la función o con el valor de la función en el punto. Entonces, la función ¿es continua o es discontinua? No coinciden. Esto no es igual a esto. Entonces, Discontinua. bien. ¿Y qué tipo de discontinuidad presenta? ¿O Evitable. cuántos tipos de discontinuidad conocen? Primero y principal. Tres tipos de discontinuidad. La evitable, Bueno. ¿Por qué 3? La evitable y no me acuerdo la otra Son más, 2, era, ¿sí? La evitable y la esencial. bueno, La esencial es cuando el límite no existe. La evitable es cuando el límite existe y no coincide con la función en el punto, como en este caso. Y cuando eso pasa, ¿sí? Son distintos, puedo redefinir la función. Entonces, la voy a llamar, a la función le cambio el nombre, era f de x y, le voy a llamar h, y la voy a redefinir. Va a ser seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando x e y sea distinto de 0, y 1 cuando x e y es igual a 0. ¿Sí? Porque la voy a redefinir con el valor que me dio a mí el límite. ¿Sí? Porque el límite existe, lo que pasa es que no coincide con el valor de la función en el punto. Entonces, sí o sí, la tengo que redefinir. Y la redefino de esta forma. Y salvo la discontinuidad en este caso. Porque era evitable. Ahora, si me hubiera dado que el límite no existía, la discontinuidad es esencial y ahí no puedo redefinir. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ahora sí. Buenísimo. Esto no es difícil, es bastante llevadero.
Otro ejemplo. Determinar la continuidad de la función cuando sea posible redefinirla. La que habíamos hecho, este es el A, la que habíamos hecho creo que era el C o la D. También son de la práctica. Dice, f de xy es igual a 7x cubo menos 6y cuadrado sobre 4x cubo más y cuadrado. Y el punto es 0, 0. Entonces, como acá no me la da no es una función a trozos, no me dice cómo está definida, lo que tengo que ver es el dominio de esa función. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Los reales menos el 0, el 0, 0. Muy bien, muy bien. El dominio de esta función van a ser todos los reales que pertenecen a r cuadrado menos el 0, 0, porque cuando yo reemplazo por 0, 0, no puedo tener un 0 en el denominador. Entonces, como este va a ser mi dominio, yo ya sé que mi función en el punto 0, 0 no está definida. Porque no era como la otra trozo que me dice, bueno, si es distinta de 0, 0, vale esto. Ahora, si es igual a 0, 0, vale esto. Acá no está definida, porque justamente el punto 0, 0 no es parte de mi dominio. Por eso, en estos casos, tengo que primero ver cuál es el dominio de mi función para poder ver si la función está definida en ese punto. Como la función no está definida en ese punto, ya automáticamente puedo decir que la función es discontinua. Sí, pero me gustaría analizar el límite. Entonces, como la función no está definida, yo podría comprobar la no existencia de ese límite. Por eso, ¿qué usamos para comprobar la no existencia de ese límite? Regla de las dos Usábamos. trayectorias. Ahí va. Muy bien. Sí, y también nos sirve para practicarla. Exactamente, vamos a utilizar la regla de las dos trayectorias. Volvemos para atrás, porque si no, no sabemos qué trayectorias. Siempre me conviene arrancar con el punto, ¿sí? Entonces, como tengo x al cubo y y al cuadrado, por más que el límite tienda a 0, 0, porfa no usen coordenadas polares porque se van a agarrar una locura, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la regla de las trayectorias, además, porque habíamos dicho que la función no estaba definida, ¿no? Entonces, en el punto. Entonces, vamos a usar la regla de las trayectorias usando la más fácil. Cuando x es igual a 0, ¿sí? Reemplazo donde dice x por 0, el límite de y tendiendo a 0, me va a quedar menos 6, ¿sí? Porque como todos los términos que tienen x se cancelan, simplifico y cuadrado sobre y cuadrado y me da menos 6. Por lo tanto, también voy a usar la clásica, igual a 0, y hago exactamente lo mismo. Reemplazo en mi función donde dice 0, donde dice y por 0, el límite de x tendiendo a 0 me va a quedar de 7x cubo sobre 4x cubo, simplifico, me va a quedar 7 cuartos. Y acá automáticamente quedó demostradísimo que el límite no existe. Y como además el límite no existe y la función no estaba definida en el punto, presenta una discontinuidad recontra esencial. Fui rápido con esto, pero como es algo que ya habíamos visto, ¿pero se entendió esto? Sí, profe. ¿Por qué analicé con la regla de las dos trayectorias y no otra cosa? Sí, para demostrar que no existe. Claro, porque además, como no está definida en el punto, no tenía sentido. Porque por más que demuestre que el límite existe, no van a ser iguales porque la función no está definida en el punto. Así que la discontinuidad es esencial. Simplemente también hacemos esto como para practicar un poco el tema de la regla de las dos trayectorias. ¿Sí? Sí. Bien. Y por último, el punto, el 4D. En este caso, va a haber funciones en las que yo voy a poder analizar la continuidad o no, no usando los 3 puntos de si existe la función en el punto, porque aparte no me dan el punto, sino por la naturaleza de la función. ¿Sí? Yo ya sé por naturaleza de la función, por su origen, lo que sea, cómo tiene que ser el argumento de un logaritmo natural para que exista en el plano real. Tenía que cumplir con alguna condición para poder sacar el dominio. ¿Mayor a 0 no tenía que ser? Muy bien. El argumento tiene que ser mayor a 0.
Entonces yo puedo decir que x más y menos 1 sea mayor a 0. Si despejo y me va a quedar que tiene que ser mayor a menos x más 1. Por lo tanto, ese va a ser el dominio de mi función. El par xy tal que y sea mayor a menos x más 1. ¿Sí? Entonces, por definición, las funciones logarítmicas naturales son monótonas, crecientes y continuas para todo par xy que pertenezca al dominio. En este caso, mi dominio tiene esta restricción. Entonces, si el par xy pertenece a esto, yo ya sé que mi función va a ser siempre continua. ¿Sí? Y no tengo que hacer el análisis de función en el punto, porque además tampoco me dan el punto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Y la 4F es lo mismo. Yo tengo esta función. En este caso tengo una función de 3 variables. Que si ustedes lo miran, son el producto de 2 funciones. Tengo raíz cuadrada de x por y por la tangente de z. ¿Sí? Entonces voy a tener que analizar los dominios de las 2 funciones por separado. ¿Cómo tiene que ser el radicando de una raíz cuadrada? Por definición. Mayor o igual Lo a que 0. tengo entre... ¿Cómo? Mayor o igual a 0. Muy bien, tiene que ser mayor o igual a 0. Para que, para que esté en los planos de los reales, lo que está dentro de una raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Perfecto. Y otra cosa, que esto no se los pregunto porque probablemente no lo sepan, es que el argumento de una tangente tiene que ser distinta de 2k más 1 por pi sobre 2. Esto sale también por definición de la tangente. ¿Sí? Esto viene de la definición de esta... Ay, se me fue la palabra, lo que iba a decir. De esta expresión trigonométrica, ¿sí? De la tangente. Por definición, el argumento de una tangente tiene que ser distinto de esto. Entonces, este va a ser mi dominio de esta función de 3 variables. Por lo tanto, cualquier par xy, xyz, perdón, porque estoy en una función de 3 variables, que cumpla con este dominio, va a ser continuo. O sea, la función va a ser continua para todo x y z que pertenezca a este dominio. ¿Sí? Creo que estas dos y una más había que analizar la naturaleza así de la función. El resto es aplicando punto, límite y verificar si son iguales. ¿Sí? Pero esto simplemente sale del análisis del dominio de la función, por su origen, por cómo es la función. ¿Sí? Sí. Y terminamos. ¿Alguna pregunta, duda, sobre todo con lo último que vimos? ¿No? Parece que no. No, buenísimo. Profe, No sé si no sé nada. Sí. profe, el PowerPoint de funciones de varias variables todavía no nos envía, ¿no? El de práctica sí lo mandé. Ah, no, El de del teoría puede profesor. ser que no. Sí, Hoy porque... dije, bueno, por ahí bueno estaba, pero dije que Cristian me mandó el martes a la noche los 2 que deudaba de teoría. Así que esos 2 de teoría más el de hoy los mando ahora en un rato. Bueno, profe. Muchas Antes gracias. que se vayan todos, hablé con Cristian y me mandó un mensaje y me dijo que el 24, el lunes, hay clases normales porque el feriado puente se suspendió. Okay. Así que aunque sea de análisis 2, tenemos clases. Yo la demás materia no sé, porque tengo clases a la tarde, pero me dijeron que no, así que... Ok. Bueno, pero entonces... esta materia sí tenemos clases. Y él les había dicho que igual tenían que mirar el video. Así que lo van a tener que mirar. ¿Qué es sobre esto? No, perdón, es sobre derivadas parciales. Sobre derivadas parciales, sí. Es el TP4. Bueno, derivadas parciales es un tema bastante ameno y ya lo habíamos visto cuando calculábamos, cuando resolvimos ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando derivamos respecto a una variable y la otra permanecía constante? No es tan complejo y está bueno. Profe, el video pude descargar, pero el PowerPoint no lo encontré, profe. ¿Qué PowerPoint?
De derivadas parciales en el CBG. Es que es el video pasa al PowerPoint. Ah, Y él creo que aparte subió el archivo en PDF. Y si no lo subió, pregúntenselo, pero el video es él explicando el PowerPoint, como las sí, clases. sí. Ese sí lo descargué. Bien. ¿Alguno tiene otra pregunta, alguna duda, algo? ¿Algo que quieran compartir? ¿O preguntar? ¿O decir? ¿No? Bueno, si no hay nada, o cualquier cosa, obviamente me pueden mandar un mail, yo los voy a dejar porque ustedes seguramente tienen clases, y nos vemos la semana Perdón, que viene, no la otra. ¿Qué? Antes que se vayan, para el chico este que dijo recién, abajo de todo, recién me fijé, de todos los videos, dice derivadasparciales.pdf. Y... Ah, o sea, el PDF que él pasa en el video lo adjuntó abajo. Exacto, que es El el PowerPoint. PowerPoint en Está bien. PDF, para que sepan que está abajo de todo. Ah, bueno, gracias. Ahí